Hola, bienvenidos a Comunicando el Derecho. Mi nombre es Dana Karen Alcázar Vázquez y el día de hoy tendré el gusto de ser la locutora de este programa. A todas las personas que nos sintonizan en este podcast, les agradecemos su interés a esta nuestra primera emisión, por lo cual mis compañeros y su servidora estamos muy emocionados, en la cual les hablaremos, analizaremos y compartiremos. Sin más preámbulos, les daremos los nombres de los temas de gran interés. Lo que son temas principales: naturaleza del derecho, normas jurídicas, concepto del derecho, la ley, la vigencia, la ignorancia de la ley, retroactividad de la ley y clasificación del derecho. Como lo ya mencionado, estos son algunos de los temas que hablaremos el día de hoy. Y como es la primera emisión, tendremos grandes invitados, los cuales se preparan para dar un gran programa. Así que prepárense, pónganse cómodos y de recomendación vayan por un café o un jugo, lo que más les guste en cuanto a bebida, y algún refrigerio para disfrutar este programa. Y lo más importante, no olviden darnos like y suscribirte para estar más informados acerca del derecho. También coméntanos qué temas te gustaría que analizáramos. Sin más que decir, comencemos. Iniciaremos dando la calurosa bienvenida a nuestro primer invitado. Es todo un honor presentar a José Manuel. Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es José Manuel Alonso Agustín. De hoy en adelante un servidor más de ustedes y espero poder contar con su apoyo en esta que es la primera emisión de la hora programa Comunicando el Derecho. Hola compañero, es todo un placer tenerte en este programa el día de hoy. Ahora recibiremos al estudiante de Contaduría Pública que sin duda alguna nos asombrará con su preparación para este podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Jesús Mesa Sánchez. Es un gusto estar aquí con ustedes y hablar un poco acerca de un tema muy especial e importante como lo es el derecho. Sin duda alguna, estoy segura de que nos impartirás un gran punto de vista. Y por último, pero no menos importante, me da gusto presentar a un colega, Javier Isaí. Hola, es todo un honor estar en este programa. Gracias por la invitación. Bueno, una vez terminado de presentar a nuestros grandes invitados, demos inicio en este programa, que estará lleno de puntos de vista. Como tema principal tendremos naturaleza del derecho. El derecho es una potestad moral o autoritaria para obrar, es decir, el derecho es la facultad para obrar aquello protegido por la ley moral, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos, los cuales son los derechos humanos contemporáneos. Quiere decir que ninguna ley puede contravenir legalmente los derechos humanos, como no son el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre y una nacionalidad, a un justo proceso en caso de cometer algún crimen o una legítima defensa. Como ejemplo, tenemos que todo ser humano, una vez que nace, tiene derecho a una vivienda digna. José, ¿me podrías dar tu opinión acerca de lo ya mencionado, por favor? Claro que sí. Bueno, el derecho, en mi opinión, como lo ya mencionado, regula la conducta del hombre en sociedad, misma que es sancionada por el Estado. Ahora, como siguiente punto, tenemos las normas de conducta y leyes naturales. Como primer punto tenemos el tema leyes naturales. Son un juicio enunciativo cuya finalidad es mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Su finalidad es la explicación de las relaciones constantes.
entre fenómenos. La ley no produce estos fenómenos, simplemente revela sus antecedentes y consecuentes, es decir, lo que las provocó y el por qué. Las leyes naturales son independientes del hombre y sirven más para describir fenómenos de la naturaleza. Tienen relación de causa y efecto. Claro, Isaí, es un claro ejemplo de que esto podría ser. También como ejemplo tenemos la primera ley de Newton, la ley de la inercia, donde Isaac descubrió su primera ley que rige la física clásica. Su primera ley dice que todo cuerpo preserva un estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado o por fuerzas impresas sobre de él. Ahora tenemos las normas de conducta, las cuales se definen como indicadores de un comportamiento deseado dentro del grupo social y de los grupos entre sí integrados por reglas. Los sujetos a quienes se encuentran destinadas son los juicios normativos. Perderían su significación propia si las personas cuya conducta rigen no pudiesen dejar de obedecerlas. Un ejemplo de esto es que el ser amable con las personas de tu alrededor en la sociedad. El mundo espera un buen comportamiento de los hombres y mujeres. ¿Cómo es ir a un restaurante y ser amable con las personas que te ofrecen un servicio? Como lo son los meseros, etc. Disculpa que te interrumpa, Dana, pero creo que podría implementar otro ejemplo más. Sí, claro, adelante. En la vida diaria hay una gran cantidad de normas de conducta como ir a la escuela, en la cual nos imparte sus normas que debemos ser acatadas por el alumno, como llegar temprano, respetar a los docentes y compañeros. Ahora tenemos las normas morales, religiosas y convencionalismo social, lo que en mi opinión es un tema bastante interesante, porque de ahí viene la clasificación de ellas. Como primer norma tenemos las normas morales, la unilateralidad de las reglas éticas que hace consentir frente al sujeto a quien obliga. No hay una persona autorizada para exigir el cumplimiento de sus deberes, que se consideran buenas normas. En la norma ética existe el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación moral. Como un ejemplo tenemos el no aprovecharse de una persona con o sin debilidades físicas. Y como segundas normas tenemos las normas religiosas. La religión es una palabra que de todas formas de la cultura posee una orientación análoga y tiene siempre el logro de valores como justicia, bondad y santidad. Ahora bien, la religión es una forma de coincidencia social, producto de determinadas condiciones del ser social humano e implica la tentativa de la explicación de la relación existente entre la humanidad y su origen primario. Como regla de conducta en las normas religiosas, son un conjunto de normas que establecen deberes intrínsecos, las cuales han sido creadas por el hombre a partir de un acontecimiento histórico denominado revelación, considerando como asomo a la existencia divina. Estructuralmente, las normas religiosas son reglas de conducta mediante las cuales se establecen qué conductas están permitidas y cuáles prohibidas. El incumplimiento da lugar al pecado, que en este sentido es la consecuencia mediante la cual se expresa el castigo divino y constituye la amenaza mediante la que se pretende que los individuos cumplan con las prescripciones ordenadas
en las normas. Ahora tenemos un claro ejemplo que todos hemos presenciado, que es cuando se consagra la unión del matrimonio, las mujeres deben vestir de blanco, representando pureza. Ahora, por último, tenemos el convencionalismo social, los cuales se basan en las costumbres, es decir, la repetición frecuente de un determinado comportamiento. Pero hay que insistir que en el simple hecho de la repetición no los engendra, pues este solo es por sí mismo una legalidad científico-natural, o lo que es igual a una regularidad en el sentido de lo normal. Solo cuando el uso se une a la convicción de los individuos, lo que practican, así como se procede debe también efectuarse. Cabe recalcar de un convencionalismo social auténtico. Las reglas del convencionalismo social es que en una cierta época se use un traje, sombreros de tal corte o color, sino que en la conciencia de los individuos exista la idea de que sean prendas que deben usarse, más conocido como alguna moda. Ahora, un ejemplo claro es en la actualidad, en la situación que atraviesa la humanidad con el tema de la pandemia por el COVID-19, se han creado tendencias en cuestión de qué hacer en su casa durante la cuarentena. Una gran moda es la aplicación de TikTok, por lo que se vuelve un convencionalismo social, ya que todos lo hacen. Claro, Dana, estoy de acuerdo contigo. He presenciado casos en los que las personas se visten de etiqueta para ir a una reunión formal y parte de esto es comportarse con cortesía. Eso también es un claro ejemplo de un convencionalismo social. Ahora, nuestro siguiente punto serán las normas jurídicas. Nos adentraremos más en este tema en breve, comenzando con que las normas jurídicas son bilaterales, porque imponen deberes relativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligación frente al jurídicamente, obligado a encontrar siempre una persona facultada para reclamarle la observación de lo prescrito. De hecho, es posible conseguir el contar en ir en contra de la voluntad de un individuo. La ejecución de un acto conforme al incumplimiento deriva una sanción claramente estipulada en alguno de los códigos vigentes, como lo son civil, penal y comercial. Ahora, un ejemplo de esto es la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad, si una persona mata a otro ser humano. Se pueden encontrar aquellas que están formalmente escritas en leyes, códigos y reglamentos y son obligatorias para todos los gobernados, que en este caso de inobservancia o violación del precepto tendrá una sanción que puede ser la prisión. Ahora, para adentrarnos más en lo que son las normas jurídicas, les daremos su definición. La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente, del caso de un criterio de valor cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Se trata de una regla o precepto de carácter obligatorio, emanado de una autoridad normativa legitimizada, la cual tiene por objeto regular las relaciones sociales o la conducta del hombre que vive en la sociedad, como la constitución de normas jurídicas. Corresponde al Congreso, cuya primera función es la legislativa, esto es, la aprobación de las leyes. Las normas jurídicas no son de libre creación, sino que necesitan un procedimiento y ciertos requisitos para su creación y validez. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en los códigos civil, mercantil o militar. Ahora, para conocer un poco más de esto, presentaremos los elementos.
Las normas jurídicas tienen su base en los siguientes conceptos, como es el sujeto jurídico. Es todo ser o ente quien el orden jurídico le imputa reconocer la calidad de titular del contenido o de un derecho o de una obligación jurídica, al cumplirse determinados supuestos, personas naturales o personas jurídicas. También encontramos el objeto jurídico, que es el objeto de la relación jurídica que consiste en una determinada conducta que debe cumplir el sujeto, obligado por la norma jurídica, que es el sujeto pasivo, en favor del titular del derecho, que tiene por ello el derecho de exigir esta conducta, que es el sujeto activo. También encontramos la relación jurídica, que es el vínculo que se da entre dos sujetos, surgido de la realización de un supuesto normativo, que coloca a uno de ellos en calidad de sujeto activo frente al otro que tiene en calidad de sujeto pasivo, en la relación de una presentación determinada. Y encontramos fines jurídicos. Toda norma jurídica tiene ciertos fines o valores, hacia los cuales se orienta y se confunde como fines del hecho, justicia para seguridad del bien común. Ahora, el sujeto es la persona afectada por obligaciones y derechos. El objeto es el contenido normativo que debe cumplir el sujeto. La relación es la conexión entre ambos sujetos. La consecuencia es la relación de los sujetos cuando se infringe una norma. Y por último tenemos la finalidad, que es el objetivo de la norma. Una vez concluido este tema, seguiremos con la participación de nuestro invitado, el cual nos dará una amplia definición del tema, de características de las normas jurídicas. Adelante, José. Gracias, Dana, por tus relevantes aportes. Bueno, retomando el tema de normas jurídicas, como ya lo mencionaste, espero brindarles bastante conocimiento para que pues ustedes puedan tener una mejor perspectiva y puedan aplicarlos en su vida diaria. Como bien sabemos, las normas jurídicas tienden a lograr un orden social justo mediante el cumplimiento de estas mismas, pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos caracterizar estas normas? ¿O cómo nosotros podemos emplearlas? Bueno, como primer punto debemos de tener en cuenta que hay normas que son unilaterales y bilaterales, que pueden ser de interioridad y de exterioridad, coercibles e incoercibles, y por último tenemos las normas autónomas y heterónomas. ¿Y qué diferencia una de la otra, José? Bueno, comencemos con las normas unilaterales. Se tiene como concepto que no prevén la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma al destinatario, es decir, o confieren facultades o imponen obligaciones. Tal es el caso de un testamento, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte, el cual el individuo que impone la realización de este acto asume la obligación y tendrá la voluntad de modificarlo, sin la necesidad de que el beneficiario tenga que ver en tal acto y solo tiene el derecho de recibir. ¿Y en qué clasificación entran estas normas unilaterales? Pues están representadas como normas de tipo social, religiosa y moral. Bueno, proseguiremos con las normas bilaterales. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. En estos actos particularmente los ponemos en práctica la mayor parte del tiempo, como lo es en un contrato de arrendamiento o de compraventa, que por medio del cual una persona denominada vendedor transmite a otro denominada comprador la titularidad sobre un bien o derecho por un pago cierto y en dinero. Tengo entendido que estas normas están representadas como jurídicas, ¿cierto? Sí, así es, compañero. Vaya, ¿qué son normas tan comunes, como lo es el pagar el transporte público o adquirir un producto en cualquier establecimiento?
Algunos no tenemos la idea o desconocemos el concepto de lo que es bilateral y que al final de cuentas lo realizamos en nuestro día a día. Pues sí, concuerdo contigo. Es un concepto extraño, pero bastante simple. Y esa es la idea, darle a conocer a la gente lo que están realizando. Pero bueno, continuamos con el siguiente término que aún se verá bastante extraño y es el de interioridad, que tiene por concepto que en el actuar del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Es decir, que sin importar el resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo con su propia conciencia de lo que se considera bueno o malo. ¿Qué quiere decir? Pues en términos más simples, estas normas de interioridad son parte de las normas morales que imponen conductas dadas por la propia conciencia y mediante ellas actúan en consecuencia. Un ejemplo claro es la fidelidad en el marco de las relaciones en pareja. Otro ejemplo también sería el permitir que las mujeres embarazadas o personas con niños discapacitados sean atendidos con prioridad en diferentes establecimientos, ¿no? Y que conforme a esto, si en caso de que no lleguemos a ser solidarios con ellos, sentiríamos como una cierta culpa, ¿no? Claro, pero no solo en las mujeres embarazadas, sino también en las personas que tienen una edad muy avanzada. Todos los ejemplos son claramente parte de las normas de conducta. Sí, exactamente. Bueno, ahora prosigamos con el siguiente, que es lo opuesto, nombrado como norma de exterioridad. Estas normas no atienden la intención del sujeto, sino que enfocan en el resultado material de la conducta. A este tipo de normas no le interesa si, por ejemplo, una persona mata a otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal y si sufría mucho, pues por misericordia se consideró necesario matarlo. Pero de cualquier forma existe el homicidio o bien es un homicidio imprudencial, toda vez que la persona que decidió matarla no tenía la intención, pero de cualquier forma cometió tal acto y es castigado con una sanción que impone el poder del Estado. Vaya qué cambio tan brusco. En esta norma no se toma en cuenta la ética moral y solo se identifica la jurídica y la social. Otro ejemplo claro de esta norma se puede decir que el cumplimiento del pago de impuestos es desagradable para la mayoría parte de la gente y se sienten agraviados cada vez que aumentan, ya que no les interesa el fuero interno ni el desagrado del destinatario, sino que éste cumpla con la norma. Sí, es muy cierto. Todo esto donde pues también la coercibilidad tiene algo que ver en estas normas jurídicas. La coercibilidad la entendemos porque sea cumplida de forma no espontánea e incluso en contra de la voluntad del obligado. Esto quiere decir, pues, si un individuo se niega a aceptar una sentencia jurídica, la coercibilidad permite que la autoridad recurra al uso de la fuerza para asegurar el cumplimiento de la misma. Un claro ejemplo sería si un padre que recibe la orden de un juez de dar pensión alimenticia a sus hijos y se niega a obedecer por diferentes motivos, el juez puede elegir por enviarlo a la cárcel o bien por embargar todos sus bienes para usarlos de modo de depósito para cubrir las pensiones de los menores. Ahora, gracias a esta importante información, sabemos que si no acatamos las normas jurídicas podemos atraer grandes consecuencias. Sí, así es, pero tranquilos. Esta norma también tiene su opuesto donde se emplean las normas morales y estas no son tan drásticas, como lo es la incoercibilidad. La aplicación de esta norma no es exigida por el Estado, no puede ser impuesta por la fuerza o coacción, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Llega a ser también, por ejemplo, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, nadie puede obligarla a ir a la fuerza y a consecuencia de su acto no puede ser castigada por su incumplimiento. Con respecto al ejemplo ya dado, estos actúan no solo como normas morales, sino también hace referencia a las normas religiosas y sociales, ¿verdad? Claro que sí, compañero. Podemos también mencionar que solo una actúa como norma moral y esa es la autonomía. La autonomía quiere decir de autolegislación,
reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia, como por ejemplo dejar de fumar en un contexto donde todos fuman, elegir una carrera para estudiar o cambiarse en otra área de estudio, o ayudar con los quehaceres del hogar que pues son muy importantes, y también aportar alguna cosa para ayudar a nuestros padres. Estas normas son creadas entonces por la conciencia misma del individuo que habrá de obedecerlas, ¿no? Con el fin de regular su propia conducta. Por ejemplo, también podríamos decir que bañarse todos los días e ir al trabajo. Nosotros tenemos la capacidad de voluntad de hacer las cosas por nuestra propia mano. Es muy interesante todo esto, pero prácticamente creo que es la más fácil y comprensible de entender, ya que tenemos esa noción de actuar mediante el criterio del libre albedrío. Sí, tienes toda la razón, pero si se dan cuenta, todo concepto de norma tiene su contrario, como la siguiente definición de heteronomía a la autonomía. La heteronomía son normas creadas por un sujeto, que en este caso es el poder legislativo, distinto al destinatario de las mismas, a quien le son impuestas independientemente de su voluntad. Entonces, ¿son las normas u obligaciones que se nos confieren u otorgan como ciudadanos? Estás en lo correcto. Estas normas también se aplican, por ejemplo, para el tránsito de vehículos o desde el momento en que nosotros nacemos y también las demás. Todas las personas tienen el derecho a poseer una identidad. Estas normas son de carácter jurídico, religioso y social, reiterando que pues también que una persona tiene que enfrentar reglas que son emitidas por una entidad. Bueno, ahora para concluir mi participación como presentador de este tema, y cederle la palabra a Eduardo, les daré a conocer el concepto de derecho. El derecho puede definirse como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tiene por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Gracias, muy bien. Yo voy a hablar sobre las fuentes históricas. Estas se consideran fuentes históricas a todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas, que en algún caso sirven como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Como por ejemplo, se puede señalar que la Revolución Mexicana, que uno de sus tantos objetivos fue el amparar la tenencia de la tierra a los campesinos, y de acuerdo a estos antecedentes fue como se decretó la ley agraria. Entonces se entiende que la ley cambia o se modifica en base a las necesidades del pueblo. Como un ejemplo tenemos la legalización de la ley, del aborto, perdón. Se ha venido modificando conforme a la sociedad lo exige. Así es, y no solo eso, hay otras leyes que se han modificado o reformado los últimos años, pero continuamos con este gran tema. En esta ocasión voy a hablar sobre las fuentes reales. Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas, como por ejemplo el contenido del derecho del trabajo mexicano, o estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la Guerra de Independencia, la etapa de la Reforma y de la Revolución Mexicana. Estas circunstancias podrán considerarse como la fuente real del derecho laboral. Como se ve en esta explicación, el derecho surgió por medio de esta fuente real. Dicho de otro modo, nació a consecuencia de los acontecimientos o vivencias de los humanos en sociedad. En este caso, el derecho consuetudinario o usos y costumbres mediante los cuales un comportamiento que es repetitivo en la sociedad se le considera obligatorio a los demás, por lo tanto se convierte en una ley. Aunque no se encuentre escrito, como las bodas en aquellas poblaciones condicionadas al regalo de un cierto número de vacas o chivos, panes u otras cosas que condicionan la entrega de una hija. Entonces, según tu explicación, el derecho surgió por medio de esta fuente real. Dicho de otro modo, nació a consecuencia de acontecimientos o vivencias de los humanos en sociedad. Así es, Javier. Y también existen las fuentes formales.
Estos revisten una forma determinada o, como diría Von Case, llévame en cierto modo una marca. Son las manifestaciones exteriores de una voluntad dispuesta a crear derecho, dar nacimiento a una nueva norma jurídica. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas, entendidos estos como una sucesión de momentos, de etapas que se siguen en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. Es a lo que Von Case denomina las formas obligadas y predeterminadas que inevitablemente deben tomar los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente con el aspecto del poder coercitivo de derecho, de conformidad con la opinión más generalizada. Las fuentes formales del derecho positivo son costumbre, doctrina, jurisprudencia, la ley y los principios generales del derecho. En las fuentes formales se pueden encontrar procesos que deben llevarse a cabo para dar una vida a una ley. En el caso del proceso legislativo, mediante una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia que puede comenzar en la Cámara de Diputados, para posteriormente en la Cámara de Senadores, y finalmente con el Presidente de la República. También se encuentra la jurisprudencia que surge de un asunto en un juzgado y que posteriormente se lleva a la apelación, después a un juicio de amparo en el cual habrá una resolución ante un ministro, pudiendo encontrarse con una controversia constitucional que, si 5 personas promueven un asunto similar y las resoluciones son concatenadas sin interrupción, entonces estaremos ante una forma de una jurisprudencia. Si me permites, yo también tengo un ejemplo, que es la Ley Olimpia. Esta tardó años en ser aprobada después de debates y que ahora es un complemento de la Ley General al acceso de las mujeres a una vida libre al Código Penal Federal, que fue aprobada por el Senado en noviembre de 2020. Exactamente, José. Muchas personas creen que una ley puede ser inmediatamente aprobada, pero la verdad es que es un proceso muy tardado. Pero continuemos con el concepto de ley. La ley es la norma de derecho con carácter general, permanente, abstracto y obligatorio, emanada del poder público. La ley es la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con la facultad legislativa. Este poder debe provenir del órgano del Estado que imparte las normas jurídicas o los gobernados, los cuales deben obedecer tales ordenamientos, puesto que existe la amenaza que, aunque no se pueda ver, existe y por cierto tiempo. Todos los gobernados en un espacio territorial o demarcación no están eximidos de las consecuencias de violar la ley. Desde un punto de vista puramente formal, ley es lo acordado por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo prescrito, pero en la Constitución del Estado moderno, lo formal no tiene una situación en sí mismo, no hay que considerarla como forma en ningún sentido especial o eminente, sino tan solo como expresión abreviada de una ampliación de un carácter extraordinario de la competencia de ciertas instancias. Por lo del siguiente, debe tomarse en cuenta un concepto político de ley que ninguna especie de Estado o de derecho es capaz de suprimir. La ley es emanación de la voluntad popular representada por el Parlamento. La cooperación de la representación popular ha de entenderse, naturalmente, solo como una de las características del concepto de ley derivadas del concepto democrático político de ley. Este carácter político se extiende a lo que pasa por material en razón de que no es formal. Ley es una norma jurídica en el que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido y lo que puede hacerse, pues es una cualidad de toda ley en sentido material el poner límites a la libertad personal en general y a la propiedad en especial. La legitimidad de ley es investida por sujetos o actores políticos, los cuales fueron elegidos por el pueblo mediante el proceso electoral. Una vez legitimados en las urnas, deben llevar las necesidades de los votantes o su población al Congreso de la Unión para convertir dichas necesidades en leyes, las cuales serán evaluadas y aprobadas, ya que el legislador es el legítimo, y el proceso de creación de la ley también lo es. El gobernador tendrá que obedecer el ordenamiento, puesto que fue partícipe en elegir el creador de la ley. Entonces significa la capacidad de la norma para hacerse obedecer contra y sobre las aptitudes del contrario
de los sujetos cuya conducta se omite para garantizar su cumplimiento. Por supuesto, la violación de alguna de estas leyes puede traerte graves consecuencias, o bueno, en algunos casos, pues en nuestro país a veces las leyes no se respetan como debe ser, porque existe algo llamado corrupción. Pero está bien, continuemos. El proceso de creación de la ley es una serie de etapas a través de las cuales se elabora una ley que se denomina proceso legislativo, el cual se encuentra regulado por los artículos 71 y 72 constitucionales. Dichas etapas son: iniciativa, constituye la facultad que tiene determinados órganos del derecho para presentar al Congreso de la Unión una propuesta de ley. Dicha facultad, en los términos del artículo 71 constitucional, compete en primer término al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Citando el ejemplo anterior, el Ejecutivo, Legislativo y ciudadanos pueden presentar estas iniciativas. Dicho de otro modo, son las necesidades de la población electoral y no ocurrencias legislativas, como las que se ven regularmente en la realidad. El legislador debe cumplir con las promesas de campaña y al final de su periodo rendir cuentas de su encomienda. Tristemente, la realidad es otra, pues con el contexto de que sobre la marcha surgen nuevas necesidades y problemas se terminan con las ocurrencias legislativas. En la siguiente etapa, que es la discusión, es el acto de las cámaras que consiste en examinar el proyecto o iniciativa de ley, polemizando sobre él para decidir, por medio de la votación mayoritaria, si debe ser aprobada o no. Las iniciativas de ley deben ser discutidas sucesivamente en ambas cámaras, pudiendo comenzarse en cualquiera de ellas, salvo que se trate de proyectos sobre impuestos, contribuciones, empréstitos o reclutamiento de tropas, pues en caso deberá ser discutidos primeramente en la Cámara de Diputados. Los legisladores deben discutir en su respectiva Cámara la importancia y viabilidad de la nueva ley, mediante un intercambio de razonamientos lógico-jurídico, en base al método dogmático jurídico, pero realmente, para llegar a ser candidato no se necesita cumplir con un grado escolar y mucho menos ser abogado de profesión, por lo que surgen nuevas leyes repetitivas y algunas que se contraponen o contradicen a las ya establecidas, generando mayor incertidumbre jurídica que la que resuelven. De ahí que estos problemas los deben resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sus tesis y jurisprudencias. En la siguiente etapa se encuentra la aprobación. Una vez que el proyecto de ley obtiene la sanción del Poder Ejecutivo, tiene lugar la publicación, que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Para que una ley pueda obligar a su cumplimiento, debe poner el alcance del público del texto de la misma. El acto de la aprobación se lleva a cabo de una vez que la mayoría en las cámaras aprueban, valga la repetición, el proyecto de ley y logran alcanzar una mayoría en el Pleno para que pueda pasar a manos del Presidente de la República. En la siguiente etapa se encuentra la sanción. Este es el acto en el que el Presidente de la República manifiesta firmando su conformidad con la iniciativa de la ley aprobada previamente por las cámaras. En este acto solo consiste en plasmar la firma del presidente, el cual avala el trabajo del Poder Legislativo. Mediante esta formalidad que se sellará la legitimidad del acto, dando fin a este filtro en el que la intervinieron dos poderes de la Unión, como lo son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En la siguiente etapa se encuentra la promulgación. En el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades y obligaciones del presidente es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administración a su exacta observancia. Es el momento de dar a conocer quiénes deben dar cumplimiento a la ley o para quiénes estará dirigida, por lo que ahora ya solo falta un paso. La publicación. Es una vez que la ley fue promulgada. Esta debe ser puesta en conocimiento de la población. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de comunicación que utilizan las autoridades federales para dar a conocer a la población las resoluciones administrativas, las leyes y otros avisos de importancia general respecto a la publicación de leyes que emiten los estados. Estas se realizan por medio de la Gaceta de Gobierno del Estado. En este último paso ya se encuentra la ley en manos del público, a quien se le dará a conocer el contenido de dicha ley y su entrada en vigor para que se mantengan al pendiente de cumplir con la normatividad previamente legitimada sin pretexto alguno. En la actualidad,
con el uso de la tecnología no solamente se presentan por medios impresos, sino en medios electrónicos como el diario oficial de la Federación, que como su nombre lo indica, se publica diariamente. Finalmente tenemos la etapa del inicio de la vigencia. Aquí es donde la ley empieza a tener fuerza, obligatoria para toda la población. En México existen dos sistemas para que inicie la vigencia de una ley, a saber, sistema sucesivo y simultáneo. Bueno, pues como podrán ver, es un proceso largo. La creación de la ley no es algo que se puede hacer en algunos días. Puede llevar mucho más tiempo y no estamos hablando de meses, sino de años. La verdad es que estoy sorprendida. Honestamente no conocía todo el proceso que se debe realizar para la aprobación de una ley. Pero ese es el propósito de este primer programa, exponer o dar a conocer a las personas todo relacionado con la naturaleza del derecho. Y me dio curiosidad por saber más acerca de la vigencia. Así que, Javier, ¿podrías hablar de qué trata este tema? Claro que sí, porque aún no hemos terminado, aún hay más. A continuación les hablaré un poco más a fondo de lo que es la vigencia. La vigencia en el sistema jurídico mexicano es la iniciación de la vigencia que está regulada específicamente por los artículos 3º, 4º y 5º del Código Civil, así como por el artículo 14 de la ley fundamental, el cual establece al principio de la no retroactividad como garantía del gobernado. Una ley entra en vigencia a partir del momento en el que ella lo establece, y en caso de no haberse establecido, lo hará a partir del 8º día de la fecha de publicación en el boletín oficial. La ley inicia su vigencia en la fecha de la publicación. Bueno, ¿nos podrías hablar más sobre la iniciación de la vigencia? Ya que es un tema, bueno, bastante extenso y muy complejo. Por supuesto que sí, compañero. La iniciación es un tema amplio, pero a continuación les explicaré su proceso. La iniciación de la vigencia es el acto por el cual se otorga vigor o fuerza vinculante a las leyes o decretos aprobados, promulgados y publicados. Hasta el momento tengo entendido que existen dos sistemas, el sucesivo y el sincrónico. ¿Podrías explicar en qué consisten esos dos sistemas para la iniciación de la vigencia? Sí, claro que sí, Eduardo. En el sistema jurídico mexicano existen dos sistemas de iniciación de vigencia, el sucesivo y el sincrónico. El sistema sucesivo está previsto en el artículo 3 del Código Civil, que a letra dice: las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de haber publicado en el periódico oficial, en los distintos lugares en el que se publique este periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etcétera, sean temporizados y sean obligatorios. Se necesita que, además del plazo que fija en lo anterior dicho, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda la mitad. Por su parte, en el sistema sincrónico está fundado en lo dispuesto en el artículo cuarto del Código Civil, que prescribe si la ley, reglamento circular o disposición de observancia general fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día con tal de que su publicación haya sido anterior. Cabe señalar que hoy en día el sistema sucesivo de iniciación se encuentra prácticamente en desuso, pues por técnica legislativa y en razón del desarrollo de comunicaciones, el sistema sincrónico representa la figura de uso corriente en el proceso legislativo. Bueno, entrando en las formas de derogación de la ley, esta es la acción o el efecto de extinguir leyes o hacer que con el tiempo pierdan fuerza, hacer que caduquen o que a largo plazo dejen de existir. La derogación
es la obligación, abrogación y anulación de la ley. Es suprimir una ley, práctica o costumbre, reformar o modificar. Esto significa que se suprime solamente alguno o algunos preceptos de la ley. Como ejemplo, podemos citar la fracción segunda del artículo 73 constitucional que fue derogada. Entonces entiende que así como puede hacerse una ley, también se le puede quitar fuerza o desaparecerla. Así es, y de eso trata la abrogación de la ley, lo que significa que es quitarle en su totalidad fuerza a alguna ley que sea obligatoria. Como ejemplo podemos señalar que un código civil sustituye a otro anterior o que un código penal se suprime. Bueno, ahora la ignorancia de la ley. Esto es el desconocimiento de la ley que no exime de su cumplimiento, ya que se supone que es de su conocimiento por todos los ciudadanos. En síntesis, lo que aquí podemos decir es que el desconocer una ley no te exhorta de cumplirla ni de pagar la condena por haber faltado a esta. Ahora la retroactividad de la ley. Esta es una propiedad de algunas normas jurídicas que de surtir efectos sobre hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación, que actúa u opera sobre un tiempo ya pasado. Esto se refiere a que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio a alguna persona. ¿Y cómo crees que debe ser mejor el estudio y la comprensión del derecho? Bueno, para esto existen, o más bien se clasifica el derecho en algunos grupos. Para esto debemos saber que existe el derecho objetivo y subjetivo. El primero es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en sociedad y que impone coactivamente el Estado. El derecho subjetivo se define como facultad o las facultades que la norma jurídica otorga y reconoce al sujeto y que deben de respetar en su ejercicio todas las demás personas. También se encuentra el derecho positivo. Este es el conjunto de normas jurídicas que son vigentes en una sociedad en un determinado momento histórico. De aquí se desglosa en el derecho público y privado. El derecho público es un conjunto de normas que tienen por objetivo la constitución del Estado, sus relaciones con otros estados soberanos y la regulación de las relaciones de los poderes públicos con los súbditos. El derecho privado es el conjunto de normas que regula y rigen las relaciones e intereses privados de las personas. Dentro de la clasificación del derecho se encuentra el derecho público, como ya ha quedado establecido. Dentro de este se encuentran los derechos internacional público, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Y dentro del derecho privado se encuentra el derecho internacional privado, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho civil, el derecho mercantil. Y dentro también se encuentra el derecho social. Este es un conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en sociedad. Dentro de este derecho se encuentra el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho aéreo, el derecho a la seguridad social, de derecho constitucional. Aquí voy a hacer especial énfasis en el derecho de seguridad social, desglosando un poco de lo que va. Esta es una rama del derecho que tiende a la satisfacción de ciertas necesidades para dar seguridad a las personas que menor capacidad económica tienen para enfrentarse a ciertos riesgos como accidentes en el trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y un seguro para el retiro. Estas necesidades consisten en otorgar seguros
y prestaciones a través de instituciones encargadas específicamente para estos fines, como lo son el IMSS, el ISSSTE y el IMSSFAM. Ahora, la importancia del derecho en sociedad. Esta es una rama del derecho social formada por el conjunto de instituciones y normas jurídicas protectoras de las clases sociales, que tiene por objeto asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos de una sociedad de dentro de principios de justicia y equidad. Muy bien, parece que ya hemos terminado. Ahora cada quien dará sus conclusiones de lo que hemos hablado hasta ahora. Después de tanta información obtenida acerca de la naturaleza del derecho y sus subtemas, deja un gran sabor de boca, como es en nuestra vida cotidiana. Puede saber tanto sin nosotros analizarlo. Una vez analizada y aún mejor comprender la información a mi cargo, puedo concluir que la naturaleza del derecho es decir, el derecho es una facultad para obrar aquello protegido por la ley moral, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos. Nos deja entrever que se refiere más a una cuestión moral, lo cual, ante el criterio de las demás personas, quiero decir que las acciones se juzgan por una o un grupo de personas moralmente. Y como régimen están los valores, los cuales determinan si una acción es buena o mala. De igual manera encontramos como punto de normas al seguir los derechos humanos, ya sea el caso de que sean ultrajados estos derechos por un individuo o más. Se puede no solo juzgar moralmente, sino también por una demanda o denuncia. Y un tanto similar encontramos en las normas religiosas, las cuales nos dicen que la religión es una forma de conciencia social, producto de determinadas condiciones del ser social humano, e implica la tentativa de la explicación de la relación existente entre la humanidad y su origen primario. Hablando de religión, nos habla de las explicaciones divinas, de cómo el creacionismo y muchos otros fenómenos que la ciencia tiene teorías objetivas, como una respuesta más lógica. Podemos ver que se trata de una cuestión meramente social, aunque para los creyentes o religiosos no solo para un ámbito de ciencia, no puede verlo de otra manera. En la religión también encontramos normas y también se juzga, aunque de una manera totalmente diferente. Lo que claramente podemos admitir es que trata de una conciencia social, ya que todas las personas religiosas creen firmemente en un poder superior a cualquier ser humano, y todos se reúnen para calibrarlo en diferentes ocasiones y en diferentes modos. Podemos ver que claramente el derecho natural nos habla de los derechos y obligaciones básicos de una persona, como lo son el derecho a la educación, a tener un nombre, una nacionalidad, a un justo proceso en caso de cometer algún crimen o alguna legítima defensa. En cuanto se trata de normas jurídicas, vemos que ya estamos tratando un tema un poco más complejo, como es el término de sujeto, objeto, relación, consecuencia. Que como primero tenemos a persona afectada por derechos o obligaciones, como se menciona anteriormente, desde que un humano nace se adquieren derechos y obligaciones. En el objeto del contenido normativo que se debe cumplir, la conexión entre dos sujetos y la relación de los sujetos cuando se infringe una norma. Cuando un individuo sobrepasa una ley o norma, este será juzgado por fallar dichas normas, que se han establecido con el fin de tener un orden público, y la finalidad es el objetivo de la norma. El objetivo final que es que la norma o ley se cumpla como está establecido. Cada una de las normas, leyes, complementan la existencia de la sociedad ordenada, y
en cuanto a lo que vivimos, ya que sin las normas y las leyes en la vida humana tendría grandes problemas de convivencia y educación. Al estudiar estos interesantes temas, me deja un amplio conocimiento acerca de los derechos que poseo desde el momento de mi nacimiento, al igual que me dejan un entendimiento de las obligaciones que adquirí desde que cumplí los 18 años de edad. Sobre el conocimiento de las obligaciones que tengo al cumplir la mayoría de edad, que está establecida en mi país, me ha dejado un entendimiento que nadie puede ultrajar las normas y leyes, al igual que mis derechos. Tiene de suma importancia los derechos que tengo como mujer y entender que muchas más mujeres lucharon para que yo en la actualidad pudiera ejercerlos libremente en la sociedad. Es un tema que se debe leer, comprender a fondo, ya que es de interés para todos los seres humanos. Bueno, gracias a todo lo anterior, podría decir que, en mi opinión, bueno, mis expectativas de estudiar un poco el derecho, pues habían sido muy grandes, pero incluso logré ampliar más mi conocimiento y espero que los demás también lo hayan hecho, porque en verdad que ese tema de las normas jurídicas, que fue la parte que estuve yo explicando, pues es bastante extenso y son muy importantes, ya que dependerá de nosotros mismos también el interesarnos y desarrollarlos como las marcan, que pues claro, si habláramos de acatarlas a como las marcan las autoridades, podríamos recordar que no todas son así, y como ya lo habíamos estudiado, algunas son de tipo social, religioso, moral y jurídico. Claro, sus características podrían llegar a ser opuestas, y eso es lo que las diferencian unas de otras, como por ejemplo las de carácter moral, que no tenemos que estar sancionados si no las cumplimos, y pues ya dependerá de nosotros mismos, porque a fin de cuentas tenemos que tener una buena convivencia social, y ese es el objetivo, porque si no fuera así, todo estaría en las ruinas. Pues también es por eso que llegan a ser importantes las normas jurídicas. Algunos creerán que está mal, porque no ven el valor, el lado interior, y que éstas solo ordenan sin importarle el sujeto. En parte, pues también yo estoy de acuerdo, pero si no existieran estas normas, de igual forma nadie tendría que hacer caso omiso a las autoridades. Más sin en cambio, la existencia de estas normas nos obligan a ser más rectos, y parecerá pues muy difícil de creer, pero de ahí resaltan las personas que sí acatan estas leyes y tienen esos principios para actuar. Espero por supuesto que sea la mayoría de la población que sí las pudiese acatar, pero bueno, prosigamos. Adentrándonos más en la clasificación de estas mismas normas, podemos encontrar las religiosas, que de igual forma diría yo, podrían ir de la mano con las normas morales porque tienen características bastante similares. Estas pueden ser de carácter unilateral, internas e incoercibles, pero pues claro, como en todo hay una gran diferencia, entre lo moral y religioso no es la excepción, y es que las normas religiosas son heterónomas. Estas son impuestas por una autoridad que en este caso es la Iglesia, las hace cumplir mediante la creencia, y eso es muy importante porque nos hace reflexionar aún más sobre si nuestros actos son buenos o malos, más sin en cambio no es una obligación el cumplir, es decir, no hay una sanción si no las cumplimos al pie de la letra, o no hay gratificación si las cumplimos. Y pues es ahí donde entran las normas sociales, porque estas si no las seguimos conforme a las que ya hayan sido impuestas, nos veremos obligados a ser excluidos de ella. Pero de todo, bueno, todos dirán que a qué va todo esto, ¿no? Bueno, nosotros como integrantes de una sociedad tenemos la capacidad de hacer que ésta vaya mejorando mediante nuestra toma de decisiones, y por esa misma razón se crean y se modifican tales normas conforme a nuestras necesidades. Pero bueno, ese sería mi punto de vista. Espero que haya sido muy claro respecto a este tema, además de también poder guiarlos a ustedes. El derecho es un tema muy extenso, a pesar de que solo hemos visto una primera parte.
pues como ahora sabemos, existen leyes o normas que una vez violadas no irás a la cárcel inmediatamente, obteniendo como resultado nada más que una mala imagen ante la sociedad. Aunque ciertas normas van evolucionando o van cambiando con el paso del tiempo, así lo que antes era mal visto por la gente, hoy en día es algo muy normal. También existen normas un poco más exigentes donde la persona que viole estas no solo será excluida de la sociedad, sino que también tendrá una sanción o irá a la cárcel. Sin embargo, hay muchas malas personas que violan las leyes, como por ejemplo los asaltantes, secuestradores, narcotraficantes, que cometen delitos muy graves como por ejemplo el homicidio. Son personas peligrosas para la sociedad, que una vez realizados estos actos violentos no terminan en la cárcel o son atrapados por la policía, pero al final salen libres sin ningún problema. En ocasiones las personas tienen que defenderse por sí solas, porque las autoridades no hacen absolutamente nada para buscar a los responsables y aplicarles su respectiva sanción. De hecho, incluso al final de todos los actos cometidos, las autoridades se van en contra de estas personas que se defendieron a sí mismas, que a esto se le conoce como defensa propia o legítima defensa, y la mayoría de las veces son estas mismas personas las que terminan en la cárcel. También existen personas que desconocen algunas normas o leyes, como las personas adultas que no saben leer, o también los extranjeros, como por ejemplo en el caso de una turista sueca que le dicen que en la Ciudad de México puede interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Luego visita Ensenada, en donde interrumpe su embarazo en una clínica que ve a su paso, sin saber que en Baja California es un delito. Así como este caso hay otros más, como las normas de tránsito, en donde las personas van en sentido contrario porque las calles no cuentan con los señalamientos de los sentidos, lo cual puede provocar un accidente y que ocasiona graves daños. Estos son ejemplos de violación de leyes, por no conocerlas o por ignorancia, o quizá también porque las leyes cambian un poco dependiendo del estado o del país en el que se encuentre la persona que la desconoce, como en el caso de los turistas. No obstante, la ignorancia de las leyes no es una excusa para poder romperlas, y aún así se le aplicará su respectiva sanción. Algo que también sucede frecuentemente es sobre la evasión de impuestos, con empresas desde el micro tamaño, mediano hasta grandes empresas, incluso con deportistas, como ocurrió con Lionel Messi, donde la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona lo acusa de haber defraudado 4 millones de euros a la hacienda pública. Durante el juicio, él se defendía diciendo que desconocía todo lo relacionado con el proceso de pago de impuestos, pero esto no fue una excusa para librarse de las consecuencias que resultan de la evasión de impuestos, ya que son grandes cantidades de dinero. Entonces, al final de todo, terminaron sancionando al deportista, tal vez no con 3 años de cárcel como se esperaba, pero sí con una multa de 6 millones de euros aproximadamente. Entonces, como vemos, es muy importante conocer las leyes de nuestro país y estado en el que vivimos, pues que el no respetarlas o violarlas inocentemente no te librará de una fuerte sanción. Además, ciertas leyes se van modificando, se van proponiendo las reformas. Tal es el caso de la reforma educativa de que propuso el expresidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, en el cual su objetivo era lograr un México con una educación de calidad para todos. Pero al parecer fue recientemente modificada por el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es indispensable mantenerse al tanto de los nuevos cambios en las leyes para no cometer el error de la ignorancia de la ley, o también para no ser estafados o engañados por una institución o malas personas, como en el caso de las extorsiones. También hay casos en los que por desconocimiento de derechos, como lo son los empleados, en donde las empresas no los respetan, como cuando estos los despiden sin ninguna razón o por recorte de personal. Esto se llevan una gran sorpresa cuando les dicen o les preguntan que cuánto de liquidación les dio la empresa, porque pues ni lo conocen y no saben qué cantidad les corresponde por este motivo de liquidación, lo cual es algo que todas las empresas tienen que respetar. Si el empleado hubiera conocido esta ley de la liquidación, obtendría hasta 20,000 pesos aproximadamente por los 5 años que estuvo laborando en esta empresa. Imagínense del buen beneficio que se perdió esta persona, lo cual le hubiera ayudado bastante con la actual situación que vivimos por la cuarentena provocada por un virus que se denominó o es llamado como coronavirus o COVID-19, proveniente de China, que como consecuencia ha dejado a muchos mexicanos sin trabajo y también provocó el aumento de la violencia o de la delincuencia. Algo que también desconocía era que solo algunas autoridades pueden usar la fuerza y la violencia ante una situación, como son los policías ministeriales, porque había visto un caso donde los soldados iban persiguiendo a unos sujetos que llevaban gasolina robada o como vulgarmente se le conoce huachicol. Estos no se detuvieron ante las advertencias de los soldados,
Entonces es aquí cuando los soldados utilizan la fuerza y empiezan a golpear a estos sujetos. En fin, yo creo que una buena manera de fomentar el derecho es incluyendo la materia de fundamento de derechos desde la primaria, obviamente de una manera más básica y simple para que puedan entenderla, mostrándoles lo que está bien y lo que está mal, porque esto influye mucho cuando ya son adultos. Sería una buena manera de tratar de hacer un cambio en el país desde mi punto de vista. Podemos sostener que para la creación de una ley se deben tomar acuerdos en los diferentes tipos de poderes. Se debe considerar el tiempo de vida de la ley, así como las consecuencias de violar las leyes. Se dice que una ley entra en vigencia cuando en la misma ley se dice, ¿no? Y en el caso de no haberse establecido, entra en vigencia 8 días después de haberse publicado el boletín oficial. En nuestro sistema jurídico mexicano existen 2 sistemas de iniciación de la vigencia de una ley. La que más se usa en la actualidad es el sistema sucesivo. Esta dicta que todas las leyes, reglamentos circulares, etcétera, se obligan y surten sus efectos 3 días después de haber sido publicado en el periódico oficial. Para que surta efecto, las disposiciones de observancia general deben de transcurrir un día como máximo por cada 40 kilómetros de distancia. Por su parte, el sistema sincrónico nos dice que las leyes, reglamentos circulares o etcétera entran en vigencia a partir de la fecha prescrita en la misma y se debe de cumplir en ese mismo instante en que fue publicada. Actualmente este sistema está en desuso por técnica legislativa y en razón al desarrollo de las comunicaciones, ya que se le considera de uso corriente dentro del proceso legislativo. Así como existen los sistemas de iniciación de la ley, también hay formas de hacer que desaparezcan gradualmente. Existe la derogación, esta es cuando una ley se declara el fin del periodo de su vigencia de la ley, o cuando se suprimen algunos preceptos de la ley. La abrogación de la ley es quitar a la totalidad de la ley su fuerza obligatoria. El ignorar la existencia de alguna ley en específica no te libra del castigo por haber faltado a esta ley. Dentro de la retroactividad de la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 14 que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de alguna persona, a lo que se ha considerado como el principio de irretroactividad de la ley. En la clasificación del derecho se presentan algunos tipos de derechos. Se encuentra el derecho objetivo, que regula la conducta del hombre en sociedad y que es impuesta por el Estado. El derecho subjetivo es la facultad de la norma jurídica que otorga y reconoce al sujeto y que deben respetar en su ejercicio todas las demás personas. Está también el derecho positivo, es el conjunto de las normas jurídicas vigentes en una sociedad dentro de un determinado momento histórico. En su clasificación también encontramos el derecho privado, que consta de derechos tales como el derecho internacional, privado, derecho penal, derecho procesal y el derecho civil y mercantil. En el derecho público se encuentra una diversidad de derechos, así como el derecho internacional público, el derecho constitucional y el derecho administrativo. También podemos encontrar el derecho social, y aquí se hacen presentes los derechos laborales, el derecho agrario, el derecho aéreo y el derecho a la seguridad social y el derecho constitucional. Bueno, sin más que agregar a esta vasta información, les agradecemos la atención y el interés de nuestro primer programa. Esperemos
Esperamos haber dejado un buen aprendizaje. Gracias a mis compañeros por compartir un poco de su conocimiento. Esperamos pronto traer una nueva emisión. No olvides suscribirte y dar like para que sigas aprendiendo en Comunicando el Derecho. Hasta pronto.